Saludos cordiales, doctor y compañeros. En esta oportunidad voy a exponer el tema de tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que se localiza generalmente en los pulmones, aunque puede afectar a otros órganos. Es por eso que la tuberculosis se puede dividir en dos grupos. Una que es la tuberculosis pulmonar, que es una enfermedad infecciosa que normalmente afecta a los pulmones, y otra que es la tuberculosis extrapulmonar, que esta infección se puede propagar a otros órganos, ya sea el sistema nervioso central, el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema genitourinario, el sistema gastrointestinal, también los huesos, articulaciones o piel. Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo que han sido eliminados por los individuos enfermos al toser, hablar o estornudar. Como definiciones operativas tenemos en primer lugar los casos probables de tuberculosis, que son aquellas personas que presentan síntomas o signos sugestivos de tuberculosis e incluye los asintomáticos respiratorios. Tenemos también casos de tuberculosis, que son las personas a quien se le diagnostica tuberculosis y a las que se debe administrar tratamiento antituberculoso. Casos de tuberculosis según sensibilidad a medicamentos antituberculosos por pruebas convencionales. En primer lugar tenemos a los casos de tuberculosis pansensible, que son casos en los que se demuestra sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea por pruebas sensibles convencionales. Segundo, tenemos los casos de tuberculosis multidrogoresistentes, son todos los casos con resistencia simultánea a isoniazida y rifapicina por pruebas convencionales. También tenemos a los casos de tuberculosis extremadamente resistentes, son todos los casos con resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea como es el amikacina, kanamicina o capreomicina por prueba rápida molecular o convencional. Otro caso de tuberculosis drogoresistente es el TB monoresistente, que son casos en el que se demuestra a través de una prueba de sensibilidad. Y también tenemos a la TB poliresistente, que son casos en el que se demuestra a través de una PS convencional. Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es la 9ª causa de muerte en el mundo y la primera causa infecciosa de muerte. En el año 2016, la incidencia y mortalidad fueron de 10.4 millones de nuevos casos de TB, 1.4 de nuevos casos de TB fueron asociados con VIH, el 1.7 millones de fallecidos por TB y el 0.4 millones de fallecidos por TB asociados a VIH. Países como India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria y Sudáfrica acaparan el 64% de mortalidad. Según también estima la OMS, en el año 2016, más de 600.000 nuevos casos fueron resistentes a rifampicina, 490.000 de ellos eran TB multidrogoresistentes, y también países como India, China y Rusia registraron el 47% de casos de TB multidrogoresistentes y el 6.2 de estos presentaron TB extremadamente resistentes. En su patogenia tenemos de que la tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, aerobio estricto inmóvil, no formador de esporas ni cápsulas, de crecimiento lento, sensible al calor, luz solar y luz ultravioleta, es resistente al frío, congelación y desecación. Su respuesta monocitaria es a las 48 horas por macrófagos alveolares, crece lentamente cada 25 a 32 horas dentro del macrófago, no hay respuesta inmediata del huésped por crecer de endotoxinas, diseminación linfática a ganglios linfáticos iliares y luego vía sanguínea a otros sitios. Macrófagos y linfocitos T activados forman granulomas que limitan la propagación, eso es los liberadores de mediadores. Su respuesta inmune celular aparece de 2 a 12 semanas, bacilos en el centro de granulomas necrótico, pequeños números pueden permanecer visibles y su presencia de complejo primario de Jones o inaparente.
Con respecto a su propagación y transmisión, esta bacteria se va a transmitir de persona a persona por gotas que se emiten al toser, estornudar, hablar o cantar. Estas gotas son pequeñas, llegando a medir entre 1 a 5 micrómetros. Se evaporan y permanecen suspendidas en el aire varias horas. eh, Pasan unos locales a otros por las corrientes de aire y puede contaminar a varias personas. Los pacientes con TB pulmonar activa son la primera fuente de Mycobacterium tuberculosis. Los pacientes de alto riesgo de desarrollar TBC son pacientes enfermos con diabetes, insuficiencia renal, alcoholismo y silicosis, desnutrición, así como aquellos que reciben corticosteroides en dosis altas. De igual manera, influye la edad y actualmente la incidencia aumenta progresivamente desde la infancia hasta que llega al máximo sobre los 60 años, especialmente en los varones. Algunos indicadores sobre el contagio de este bacilo. En primer lugar, tenemos hogares en viviendas que no poseen ninguna fuente de energía eléctrica, hogares que viven en condiciones en las que sus paredes o techos son de lata o material de desecho, su piso es de tierra. En su hacinamiento son hogares con más de 3 personas durmiendo en una sola habitación. El acceso al agua, personas que utilizan el agua para beber o cocinar de origen de río, arroyo, etc. Hogares sin servicio sanitario, con servicios sanitarios sin descarga instantánea de agua, compartido con otros hogares. Ectoscópicamente, en pacientes con tuberculosis se va a observar desnutrición, atrofia muscular, fatiga, debilidad, anorexia, y al conjunto de todo eso se le va a llamar caquéctico o también llamado caquexia. Dentro de las manifestaciones clínicas, en los pacientes con tuberculosis pulmonar vamos a encontrar un paciente con tos seca o productiva mucopurulenta, pérdida de apetito, pérdida de peso, sudoración nocturna, hemoptisis. En los pacientes con tuberculosis extrapulmonar vamos a encontrar que tiene un daño pleural, ganglionar, endobronquial, pericárdica. En su sistema nervioso central va a presentar lo que es meningitis tuberculosa, tuberculomas, hidrocefalia, infartos isquémicos, tuberculosis urinaria, tuberculosis genital, daño en la próstata, epidídimo, tuberculosis gastrointestinal como en la tuberculosis ileocecal. Dentro del examen físico, en la inspección, vamos a encontrar un paciente con alteraciones generales, un mal estado nutricional, cianosis por insuficiencia, fascias, y vamos a encontrar un paciente con una posición de decúbito lateral. En la piel vamos a encontrar atrofias musculares en proceso crónico, disminución de la movilidad en inspiración y expiración, aumento de volumen. Vamos a encontrar un tórax paralítico, plano o tísico, signos de dificultad respiratoria. En el examen físico pasamos ahora a la palpación. Vamos a encontrar partes blandas, frénitos, roce pleural, roce bronquio, adenopatías supraclaviculares, axilares. En la expresión torácica lo vamos a localizar en TBC vértice pulmonar. Las vibraciones vocales van a ver un aumento en la cavidad pulmonar voluminosa periférica en comunicación con el bronquio y condensada, lo que esto llamamos caverna tuberculosa. En la percusión vamos a escuchar matidez por superposición de líquidos. En la auscultación vamos a encontrar sibilaciones y roncus, estertores. El 90% de los pacientes con TBC van a presentar lo que es tos matinal o constante, tos seca o húmeda, expectoración inodora, mucosa, mucopurulenta o hemoptoica y hemoptisis. Esto ha sido todo, ahora pasamos a la parte del examen físico. En cuanto a la inspección, vamos a llegar a encontrar cianosis en mucosas como labios
y lóbulos de la oreja a consecuencia de una insuficiencia respiratoria que ocasiona esta infección. También vamos a encontrar atrofia muscular, también vamos a encontrar a un paciente ectomorfo. En el tórax vamos a encontrar un tórax paralítico plano con pocos movimientos respiratorios por el dolor que presenta el paciente. También vamos a encontrar signos de dificultad respiratoria como cianosis, taquicardia, taquipnia y tirajes. En la palpación vamos a palpar frémitos, también podemos palpar un roce pleural, también vamos a encontrar adenopatías supraclaviculares, ya que la tuberculosis se disemina vía sanguínea linfática, que es muy común que la reinfección se localice en los ápices, ya que en las primoinfecciones se localiza más que todo en los lóbulos medios. Las primeras primoinfecciones no te dan síntomas, son asintomáticas, la gran mayoría. Ya cuando esta se vuelve a reinfectar es que se localiza comúnmente en ápices e incluso también se puede palpar en la axila. También vamos a encontrar un aumento de las vibraciones vocales en el caso que haya presencia de cavernas. Esto se da porque al haber cavernas el parénquima va a estar más cerca a la cavidad torácica. También va a haber amplexación disminuida por el dolor que causa al respirar esta infección. En la percusión puede haber matidez, y ya que la tuberculosis tiene una complicación muy común como el derrame pleural. También podemos encontrar hipersonoridad en algunas zonas focalizadas. En casos más severos podría ser en la gran mayoría de los ambos campos pulmonales, porque en casos de tuberculosis avanzada ya crónica puede producir cavernas. En auscultación vamos a escuchar los murmullos vesiculares disminuidos, ya que el mismo parénquima pulmonar va a estar afectado por estas infecciones y ya no va a permitir que se transmita por los ambos campos pulmonares el murmullo vesicular. También podemos encontrar sibilaciones, roncus, y también vamos a encontrar dos tipos de soplos, como es el soplo cavernoso. El soplo cavernoso no es más que un soplo tubáricos modificados en su timbre e intensidad por las cavernas que van a presentar ahí. También podemos encontrar un soplo anfórico. Este soplo se va a escuchar mejor en casos de cavernas muy graves. Se espera encontrar con mayor porcentaje en pacientes crónicos. También es importante tener en cuenta los factores demográficos, ¿no? Como el país de origen. En Perú es muy común y es un problema de salud principal que aún se trata. También podemos incluir la edad de los pacientes, los extremos de vida son los más susceptibles, la raza, el grupo étnico, la ocupación. Por ejemplo, los trabajadores de salud siempre deben hacerse un control para ver que no se hayan contagiado dentro de su centro de salud. Estos factores pueden aumentar el riesgo de exposición del paciente a tuberculosis o incluir a tuberculosis resistente a los medicamentos. Además, se debe determinar si el paciente tiene otras afecciones o enfermedades crónicas, como por ejemplo es el VIH o la diabetes, ya que estos van a aumentar el riesgo de infección por tuberculosis, que en algunos casos puede ser latente, evolucionario a unas enfermedades establecidas como la tuberculosis pulmonar. Esto ha sido todo, muchas gracias.